El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Está frillito. Gracias. Escuchamos hoy en el Evangelio, escuchamos que Juan señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Ya meditábamos sobre esto del Cordero. Dice también la palabra de Dios que 2 de los discípulos lo siguieron a Jesús. Jesús se detiene, voltea y les pregunta: ¿qué buscan? Esta es una pregunta muy interesante, es una bomba de veras que debe de detenernos en seco y debe de hacer que cuestionemos nuestra vida. ¿Qué buscan? Todos seguimos a Jesús, todos los que estamos aquí seguimos a Jesús, pero todos estamos buscando algo diferente, todos buscamos diferentes cosas y depende de lo que busques es lo que vas a encontrar. Depende de lo que busques, o vas a encontrar lo que buscas o no vas a encontrar nada, no vas a encontrar lo que buscas. Hay quienes siguen a Jesús porque buscan un milagro, ese es el interés, el milagro que Jesús les puede hacer. Otros buscan una sanación física por algún problema, alguna enfermedad que tengan. Otros siguen a Jesús en busca de consuelo. Quieren el consuelo, quieren que el Señor les ayude en alguna dificultad que haya. Y hay otros que sí lo siguen buscando la santidad para salvarse. Hay diferentes formas, todos seguimos a Jesús, pero la razón por la que lo seguimos, lo que buscamos determina mucho qué es lo que vamos a encontrar. El que solo quiere el milagro, pues puede ser que obtenga su milagro y se vaya, como muchos que llegaron, le pidieron a Jesús la sanación. Aquellos 10 leprosos le piden a Jesús: Señor, ten piedad de nosotros, hijo de David. Y Jesús les pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Que sanemos, vayan y preséntense al sacerdote. Se van corriendo los 10 y sanan, y solo regresa uno a darle gracias. Hay algo, eso ya es nomás, ellos buscaban a Jesús por la sanación, la tuvieron y se acabó. ¿Se salvaron? No sabemos. El que regresó, sí. Jesús se lo dijo: tu fe te ha salvado. A los demás no les dijo que estaban salvados, a pesar de que estaban sanados. Fíjense la gran diferencia. Por eso tenemos que detener nuestra vida y revisar qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que queremos de Jesús? ¿Qué es lo que esperamos de Jesús? ¿Qué es lo que queremos? Entonces tenemos que dar varios pasos nosotros para ir deteniendo nuestra vida, para ver qué es lo que estamos nosotros buscando. Por eso un primer paso necesario en nuestra vida siempre es saber qué es lo que nosotros queremos de Jesús. Es el primer paso, tenemos que ser conscientes. ¿Qué es lo que nosotros queremos de Jesús? ¿Para qué? Pues para saber qué es lo que vamos a encontrar. Para saber qué es lo que vamos a encontrar en Jesús, porque depende de lo que quieras, es para lo que tú te vas a preparar. Una persona quiere viajar, ¿qué es lo que va a buscar?
una maleta y las cosas para viajar. Es lo que va a buscar. Una persona quiere ir a una playa, ¿qué es lo que va a buscar? Un traje de baño, algo que vaya de acuerdo a lo que está buscando, a lo que está buscando. Si lo que tú quieres es ir a vivir en otro país, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender las leyes, costumbres, idioma de aquel país en el que tú vas a vivir para que las cosas no sean tan difíciles. Y si lo que quieres ir al cielo, cambia ya lo que quieres. Si lo que quieres ir al cielo, cambia lo que vas a buscar. Cambia mucho ya lo que vas a buscar. Hay que empezar a buscar cómo vivir en la tierra, como se vive en el cielo. Es la manera como le vamos a demostrar a Dios que queremos ir a Él. El interés de ir al cielo se va a mostrar en la forma de vivir en la tierra. Si nosotros decimos que queremos ir al cielo, pero abrazamos el pecado, ¿cómo le podríamos demostrar a Dios que queríamos ir al cielo? Si nosotros abrazamos el pecado, ¿cómo le vamos a poder decir a Él que lo amamos, que nosotros hemos querido siempre estar con Él? En la primera lectura hoy de la primera carta del apóstol San Juan, escuchamos decir a este apóstol que todo el que comete pecado es del diablo. Es que nosotros le pertenecemos a quien nosotros queremos, pero solamente hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, el que abraza el pecado, entonces está aceptando vivir en el reino de Satanás. El que no peca, el que se resiste al pecado, resiste porque es difícil no pecar, el que se resiste al pecado es porque ya ha nacido de Dios. Quiere crecer en Dios, quiere crecer. Pues lo dice San Juan, el que ha nacido de Dios no comete pecado. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? Las costumbres que nosotros tenemos, lo que nosotros vivimos de manera cotidiana, diario, no cuando estamos aquí en el templo, sino cuando salimos del templo, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué es lo que buscamos cuando estamos fuera nosotros del templo? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Es algo que nosotros tenemos que detenernos para poder pensar, porque puede ser que nosotros aquí en el templo le digamos a Dios que queremos estar con Él, pero fuera del templo vivimos como si no quisiéramos nada con Dios. ¿Cómo es tu vida? Depende de cómo vives cuando sales del templo, es a donde te diriges. No, hay algunos que quieren ir al cielo, pero se dirigen al infierno. Sí quieren ir al cielo, pero se dirigen al infierno. Por eso necesitamos detenernos y revisar nuestra vida. ¿Qué es lo que dicen nuestras obras, nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos estamos acercando a Dios o nos estamos alejando de Él? Vamos a tomar uno de los aspectos propios de nuestra vida que es cotidiano completamente, como el hablar. Todos los días hablamos. Estamos obligados a hablar. Al hablar expresamos nuestro pensamiento. Y dice Jesús que de lo que está lleno, dice la palabra de Dios, que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. De lo que nosotros tenemos en el corazón, se expresa, se manifiesta a través de palabras. ¿Qué pasa cuando las palabras que utilizamos son groserías? No maldiciones es ya prácticamente arrojar a una persona, darle derechos al enemigo de Dios sobre una persona, esa es una maldición. Pero decir una grosería, decir malas palabras, ¿qué sucede cuando nosotros decimos estas palabras groseras o vulgares? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, como le hemos dicho otras veces, las palabras que no se pueden decir en el cielo, tampoco se deben decir en la tierra. ¿Por qué? Porque nos alejan del cielo. Por eso, porque nos alejan del cielo. A lo mejor estamos muy acostumbrados, pero entonces estás acostumbrado a lo que te aleja del cielo. No podemos permitirnos nosotros las palabras groseras o vulgares. Las palabras tienen un poder muy grande, una influencia sobre lo que nos rodea. Tiene una influencia muy grande. Se han hecho estudios, un chino hizo un estudio donde él demostraba cómo el agua misma se modifica según las palabras que se digan delante de esa agua.
Si las palabras son palabras de bendición, se modifica esa agua para bien. Y si las palabras son de groserías, de maldición, se modifica para mal. Influyen nuestras palabras, influyen en el aire que nos rodea, en todo lo que nos rodea, en el aire, en la luz, todo lo que nos rodea. Porque las palabras de nosotros, seres humanos, son muy fuertes. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que decimos. Dicen y expresan lo que tenemos guardado en el corazón, de lo que está lleno el corazón. Y unas palabras vulgares, unas palabras groseras, no son dignas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es santo, la iglesia es santa. Es santa porque Jesús es santo. Porque somos su cuerpo, por eso la iglesia es santa, no por nuestra vida. Nosotros tenemos que adecuar nuestra vida a Cristo para que no seamos sacados de Él. Pero la vida de Jesús es santo y por eso su iglesia, que es su cuerpo místico, es santa. Y nosotros nos toca, si nosotros evitamos lo que nos separa de Dios, cada vez vamos a estar más inmersos en Él. Pero si nosotros no evitamos lo que nos separa de Dios, cada vez vamos a estar más lejos de Él. Aunque quiera yo ir al cielo, puedo estar avanzando hacia el infierno. Cuidado, cuidado, por eso, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con esto. Las palabras de groserías, vulgares, son propias del ambiente del infierno. Ya lo he dicho otras veces, cuando se hacen oraciones de liberación a una persona y un espíritu del infierno se manifiesta, son puras groserías. Son puras vulgaridades, ese es el ambiente del infierno, eso es propio de él. Ellos no pueden tener unas palabras sanas porque están muertos por dentro, están enfermos completamente. Entonces nosotros tenemos que evitar ese tipo de palabras que nos acercarían, ceden derechos al infierno, le decimos al infierno que le pertenecemos a él, mostramos que lo traemos dentro del infierno, cuando el infierno se asoma a través de nuestras palabras. Por eso estas palabras, movidas por el mismo infierno, porque le pertenecen a él, obscurecen no solo el ambiente, porque nuestro pecado afecta al universo entero. No sabemos de qué manera, pero San Pablo nos lo dice. Nuestro pecado afecta todo, afecta todos los seres vivos, afecta al universo entero. El universo está esperando la redención del ser humano, el mismo universo. Entonces las palabras groseras, como vienen del enemigo de Dios, obscurecen no solamente el ambiente, sino que también obscurecen la mente, obscurecen nuestro entendimiento. Entonces, cuando una persona suele decir groserías, malas palabras, le cuesta más trabajo entender las cosas de Dios. Le cuesta más trabajo, va a pensar que entiende, pero como su mente está acostumbrada a lo malo, está acostumbrada a lo negativo, está acostumbrada a la oscuridad, todo lo va a entender desde donde está. Por eso es que malinterpretará todas las cosas de Dios. Pensará que está en la verdad cuando va a estar en el error. Por eso hay personas que defienden tanto el error porque verdaderamente creen que están en la verdad, pero no están en la verdad. Su mente está obscurecida, su entendimiento está obscurecido en cuanto a las cosas de Dios. En cuanto a las cosas de Dios, nos piden entender lo que Dios quiere. Nos piden las malas palabras nos impiden entender lo que Dios quiere. Las malas palabras, por eso podemos decir, contaminan espiritualmente el ambiente, así como el humo contamina el aire, así también las groserías contaminan el ambiente, oscurecen, decíamos, el ambiente donde se dicen. ¿Por qué? Porque al decir estas groserías estamos abriendo puertas, estamos cediendo derechos al reino del enemigo de Dios. Con nuestras palabras es invitar al reino del enemigo de Dios a que se haga presente. Por eso la atmósfera donde se dicen malas palabras es una atmósfera espiritualmente pesada, cargada, una atmósfera verdaderamente cargada, cargas espirituales.
donde cuando llegamos a estos lugares, si uno trata de evitar las malas palabras, si llegas a un lugar donde está contaminado de esto, se siente la carga espiritual, se siente la diferencia espiritual. Por eso hay casas que se sienten tan pesadas. Hay casas donde uno entra y se siente la oración, se siente lo limpio del ambiente, la ausencia del pecado. Pero cuando llegamos y está el pecado dentro, está aceptado y protegido el pecado, es muy tenso, muy densa ese lugar espiritualmente hablando. El ambiente es muy, muy denso. Cuando una persona entra a un lugar de pecado, una cantina, pues son lugares densos de ese pecado. Lo mismo, por eso la forma como se prepara un lugar habla mucho de lo que se busca, de lo que se pretende. Y en estos lugares pues reina mucho esa oscuridad, groserías, violencias, etcétera. Las groserías entonces van abriendo camino a lo espiritual maligno. Cuando alguien dice muchas groserías, va generando lo que se llama en esa persona la genialidad maligna. La genialidad maligna. Entonces se van haciendo buenos para hacer el mal. Fíjense nada más. Se van haciendo buenos para hacer el mal. Por eso tenemos que tener bien custodiada nuestra boca, tener bien controladas las palabras que decimos. Tenemos que medirlas y pesarlas, las palabras que van a salir de nuestra boca, porque de cada palabra vamos a dar cuentas a Dios. La capacidad de expresar el pensamiento a través de palabras es una gracia, es un regalo de Dios, pero le pertenece a Dios. Por eso es que cada palabra que pronunciemos le vamos a dar cuentas a Dios. Si nuestras palabras nos acercaron a Dios y le dieron gloria a Él, cada palabra nos va a dar inmensa alegría haberla dicho. Pero todas las palabras que fueron contra el reino de Dios y a favor del reino del enemigo de Dios, nos va a avergonzar, nos va a doler, nos va a asustar haberlas dicho. Ahorita no se siente nada, pero ya llegará el momento en el que todo se va a sentir. Absolutamente todo se va a sentir. Cuando la persona se permite este tipo de lenguaje, cuando uno mismo se acerca a ese tipo de lenguaje, se pega porque tiene carga espiritual. Porque tiene carga espiritual. Pónganos ustedes a ver un programa que tenga groserías, una palabra donde se digan groserías así como si nada, y vas a tener la tendencia a decirlas. Porque trae la carga espiritual, No así si ves la vida de un santo, no vas a sentir una atadura porque Dios no ata, Dios nos deja libres para seguirlo o no seguirlo. Por eso es tan importante ver qué buscas. ¿Estás haciendo lo que corresponde a lo que buscas? Porque si nosotros tenemos esto, pues vamos a empezar, repito, a abrir camino para la genialidad maligna y nos vamos a volver muy buenos para lo malo, muy buenos para hacer el mal, muy buenos para engañar, muy buenos para mentir. Hay personas que ya son tan buenas para mentir que ya ellos mismos se creen sus mentiras. Ya lo creen y hasta luchan y se enojan cuando alguien porque ya se convencieron de que así es verdad. Las veces las mentiras las estructuran, viven en un ambiente de mentira, obscuridad de la mente. ¿Estás obscureciendo la mente para las cosas de Dios? ¿La estás haciendo buena para las cosas del enemigo de Dios? Por eso hay que tener cuidado. La lengua que se mancha con estas malas palabras, con estas palabras en doble sentido, etcétera. Cuando nosotros hablamos así, la lengua queda manchada. Por eso es que no se puede comulgar cuando se dicen estas palabras. ¿Por qué? Porque manchaste la lengua y ahí se te va a depositar a Jesús mismo. Entonces no podemos comulgar, tenemos que pedir perdón a Dios y recibir la absolución sacramental para poder ir y recibir la Sagrada Comunión. Porque ¿cómo vamos a recibirlo con una lengua manchada, una boca obscurecida por la presencia del infierno, el ambiente del infierno en nuestra boca? ¿Cómo vamos a comulgar de esa manera?
¿Cómo vamos a comulgar? Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Las malas palabras manchan nuestra boca, manchan nuestro corazón. No, luego, si yo me pongo a decir malas palabras y luego quiero orar, ¿qué quieren que salga de ahí? ¿Qué quieren que salga? Cuando nosotros hablamos con una persona que tiene un problema en la boca y tiene un olor terrible en la boca por alguna enfermedad, algún problema que tiene, qué difícil es entablar un diálogo con una persona así. ¿Por qué? Porque quiere estar lo más lejecitos posible, porque pues, se siente re feo, huele re feo. Imagínense la oración. Imagínense la oración. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo así mareándose con aquella pestilencia. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo junto? ¿Cómo va a brotar de ti la alabanza? ¿Cómo va a llegar la alabanza y el gozo en tu corazón? Si está todo ennegrecido, tu corazón, tu mente, tu boca. ¿Qué oración? ¿Qué oración puedes hacer? ¿Qué oración, qué valor puede tener esa oración delante de Dios? Dios de veras agarra pedaceras y cosas que no son ni dignas de Él, pero por bien de nosotros el Señor ha hecho mucho, ha permitido muchas cosas, pero no deberían de ser así. Nosotros deberíamos de tener más cuidado con nuestra vida. Por eso la alabanza, para que tu alabanza alegre tu corazón, la fortalezca y te impulse hacia Dios, tienes que cuidar tu lengua. Tienes que cuidar lo que dices, tienes que cuidar lo que hablas, tienes que cuidar de que no se manche con las cosas de pecado. El daño se da no solamente cuando nosotros decimos algo vulgar, no solamente cuando nosotros decimos algo, alguna grosería, también se daña la lengua, se daña la boca, el corazón, la mente, se daña todo cuando lo insinuamos. Cuando lo insinuamos, pero que todo mundo entiende lo que nosotros queremos decir. Es una grosería, pero nosotros ocultamos la grosería diciéndola a medias, diciéndola con una palabra semejante, pero la intención es la grosería y eso es lo que contamina. Eso es lo que contamina. Cuando yo estaba en el seminario de Morelia, recién entrados, pues uno entraba salvaje, si todavía sigo salvaje, imagínense cuando entré al seminario, totalmente salvaje. Entonces, como eran muchas groserías, nos pararon en seco los padres, pero uno tan acostumbrado a decir groserías, cambiamos una grosería, en lugar de decir la grosería decíamos pinto, pero ya todo el mundo supo qué grosería iba a ser, ya tuvo su efecto, en el que lo dijo y en el que lo escuchó. Si la persona se abre, cuando escucha, acepta, se queda, participa y lo acepta, entra. Esa obscuridad que sale de la boca de la persona, entra a la otra persona. Por eso no podemos estar en estos ambientes, al menos no aceptarlo. Cuando nosotros estamos obligados a estar, estamos trabajando y los que están a nuestros lados están con una ensarta de groserías y de cosas y de leperadas y de todo. Si nosotros no lo aceptamos, no necesitamos gritarles, ay, cállense, es su vida. Nosotros no estamos aquí para controlarle la vida a nadie. Podemos darle el testimonio y si hay una oportunidad se lo diremos. Y si me dicen, ¿qué te importa? Sí, cierto, no me importa a mí, esa es su vida. Y yo le voy a respetar su vida y si eso quiere hacer, pues que eso haga. La quiere tirar a la basura, es su vida, con que no tire la mía. Entonces, pues yo simplemente sello mis oídos y yo digo, no, Señor, yo eso no lo acepto. No es tu reino y aquí no entra. Yo no pertenezco a ese reino. Yo pertenezco, pero está a un lado esta persona y la respeto. No te afecta, ese ambiente no te afecta. Tiene que buscar por dónde entrar y solamente va a entrar si tú lo aceptas. Pero si la música dice groserías y tú lo pones, ya entró. Si la película dice groserías y tú lo pones, ya entró. Ya oscureció, ya manchó. ¿Qué va a salir de ahí ahora? ¿Qué tienes para dar ahora? Que vean qué dañino es esto. Por eso cuando nosotros sabemos qué es lo que buscamos, tenemos que irnos adecuando a lo que nosotros buscamos.
Entonces no se debe ni siquiera de insinuar lo que nosotros, la grosería que nosotros queremos decir, como los albures que dices una palabra pero que haces que los demás entiendan otra palabra, una vulgaridad, pero no se dice plenamente con palabras vulgares, pero se dan a entender. Son palabras que parece que estás diciendo una cosa, pero en realidad estás diciendo otra. Cuando eso es voluntario, daña, porque tú estás llamando, estás invocando, estás participando, estás aceptando lo que se habla y lo que se dice en el infierno. ¿Cómo no te va a afectar? Te va a afectar a ti y va a afectar a todos los que te rodean. Las palabras tienen un impacto muy profundo en nosotros. Hay estudios muy serios de todo esto. Ricardo Castañón tiene libros y libros que hablan cómo él puede encontrar la grosería, la ofensa que el papá, la mamá le diga a su hijo. Él puede encontrar el moretón dentro de su cerebro que le ocasionó. Él puede encontrarlo y puede demostrar el daño físico que provocó. Él no alcanza a medir el daño espiritual, que es todavía muchísimo más grave. Pero el daño espiritual unido con el daño físico puede llevar a una persona a ser un inútil toda su vida, a tener miedo de tomar decisiones, a no querer hacer cosas, a dejarse humillar, dejarse aplastar. Todo eso, ¿por qué? Por un trauma que trae aquí y una influencia espiritual que lo tiene atado a eso para que no se proteja, no se defienda de nada. Entonces, primer paso, tenemos que saber qué buscas. ¿Qué es lo que buscas? Tienes que entender. El siguiente paso, si ya sabes qué es lo que tú quieres, ya sabes qué es lo que buscas, ahora es dónde vas a encontrar lo que buscas. ¿Dónde es donde vas a encontrar lo que buscas? Dice la sabiduría popular: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué buscas? Es que vas a buscar a los que van para donde tú vas. Vas a hacer amistades con aquellos que van a donde tú vas. Por eso necesitamos revisar qué es lo que busco y si donde yo estoy me va a llevar. Si yo llego a la central camionera, no me voy a subir a cualquier camión porque capaz que me subo un camión que me lleve en sentido contrario de donde yo voy. Tengo que revisar a dónde va y todos esos que van ahí, pues vamos a donde mismo. Hola a todos, vamos a donde mismo. Ya me siento ahí entre todos, donde vamos a donde mismo. Pero si yo no reviso dónde va aquellos con los que yo me junto, pues entonces me pueden arrastrar a donde ellos van. Por eso el siguiente paso es dónde buscar. El ambiente al que nosotros nos hemos acostumbrado, lo vamos a buscar. El ambiente en el que estamos acostumbrados lo vamos a buscar. Si yo estoy acostumbrado a ver en las películas la sensualidad del erotismo, yo lo voy a buscar. Es el ambiente en el que yo me acostumbré. Me acostumbré a las groserías, a las malas palabras. Cuando yo me encuentre eso, es el ambiente que yo considero familiar. Es el ambiente en el que estoy acostumbrado a estar. Por eso es que voy a buscar a las personas que son como yo, que van a donde voy yo. Por eso, ¿a quiénes estamos buscando? ¿A quiénes estamos buscando nosotros? ¿Sí? Por eso algunos utilizan la iglesia, pero como una gasolinera. Nada más llegar, ya ven que uno busca la gasolinera donde haya menos fila, donde te despachen más rápido, donde esté la gasolina y te deshaces de ahí. Te vas y no regresas hasta que vuelvas a necesitar. Algunos utilizan la iglesia así, no es donde se sienten bien. Pueden pasar horas en el deporte, pueden pasar horas en la televisión, pueden pasar horas en las redes sociales, pueden pasar horas en un teléfono, pero no pueden pasar horas en un templo. No es su ambiente, no es lo que les es familiar, no es lo que buscan, no es lo que quieren, no es a dónde van. Fíjense lo peligroso y por eso el enemigo de Dios ataca. ¿Tiene derechos? Pues claro que va a atacar a la persona, hacer que está perdiendo el tiempo, que hay cosas valiosísimas que puede hacer allá afuera. Y por eso les está hirviendo la sangre de ganas de salir, levantarse, irse. ¿A dónde? A ningún lugar, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Es que tengo que irme porque no he puesto los frijoles. Tengo que poner los frijoles. Es importantísimo poner los frijoles. Necesito poner los frijoles. Se paran, se van a su casa y no ponen los frijoles.
Les dieron a tole con el dedo, les engañaron. Hay derechos del infierno para el control, para el dominio de esa persona a través de la mente. ¿Qué tanto se va a poder acercar a esa persona? Por eso tenemos que acercarnos con los que van a Dios, con los que nos empujan hacia donde nosotros vamos. Sí, personas que van a donde mismo, va a haber gente más fuerte, va a haber gente más débil, va a haber gente que nos empuje y va a haber gente que tengamos nosotros que empujar, que jalar, que ayudar, si la persona si así lo quiere, si la persona así lo acepta. Entonces tenemos que, por eso hay que detenernos y pensar este paso, saber dónde tenemos que buscar lo que nosotros vamos. Si nos hemos movido en un ambiente vulgar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Un ambiente vulgar. La muchachita que vivió toda su vida en una casa con su papá alcohólico que gritaba, golpeaba y era violento y dice: yo nunca me voy a casar con un borracho. ¿Con quién se casa? Con un borracho, porque ese es su ambiente. Eso es lo que conoce, eso es algo familiar para ella. Cuando está ahí se siente, pues es lo que conoce. Lo otro es algo desconocido y lo desconocido genera nerviosismo, se genera miedo, lo que no conocemos, aunque sea bueno. Por eso dicen: más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque esto ya lo conozco, ya me siento bien, ya sé cómo llevármela aquí, ya sé cómo más o menos llevar las cosas bien. Pues hay que revisar qué ambiente estamos. Eso habla de a dónde vamos. Aunque yo tenga la idea de querer ir al cielo, puedo estarme acercando al infierno, caminar hacia el infierno. Tenemos que buscar romper ese ciclo, ese ambiente negativo, ese ambiente de infierno en nuestra vida. Tenemos que irlo rompiendo. Tenemos que ir venciendo nuestros gustos. Me gusta, pero lo que me gusta pertenece al reino de Satanás. Pero a mí me gusta ver esas películas donde se despedazan, se descuartizan y salen con sierras y atacan y rompen y despedazan el cuerpo de la persona. Y esa persona dice: pero es que me gusta. Sí, pero pertenece al reino de Satanás. Pero a mí me gusta. Quédate. ¿Cuál es el problema? ¿Quién te va a arrebatar de ahí? Nadie. Tú tienes que querer levantarte y dejar eso y recibirás la gracia para poder hacerlo. ¿No quieres? Pues ahí te quedarás. Ahí te quedarás. Justifíquense en sus malas palabras, justifíquense en sus groserías. Es que todos hablan así, pues todos se van al infierno. No porque todos hagan un pecado, deja de ser pecado. No porque todo en el mundo comete un pecado, deja de ser pecado. No, el pecado es pecado. Lo que ofende a Dios lo ofende. Si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que buscar el ambiente que nos lleve al cielo. No, tal vez no nos guste, tal vez no tenga la adrenalina que tiene el infierno, tal vez no tenga esos gustos que generaron en nosotros las cosas que son propias del infierno, pero pues es lo que tenemos que hacer, es la guerra de nosotros, es: yo quiero esto porque esto es lo que me conviene, aunque no es lo que me gusta, pero es lo que me conviene. ¿Qué buscas? ¿Dónde quieres llegar cuando te mueras? ¿A dónde quieres llegar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estás haciendo lo que te lleva al cielo? ¿O quieres ir al cielo, pero estás haciendo lo que te lleva al infierno? Porque si ustedes no descubren eso, pueden terminar en el infierno aunque vengan a misa. Hay sacerdotes en el infierno, mis hijos iban a la misa más que ustedes. Y hay sacerdotes en el infierno. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con qué grupo estás? ¿Hacia dónde van? Unos o se salva en bola o se condena en bola. Nadie se salva solo ni se condena solo. Depende con quién andamos. Hacia allá vamos a dirigirnos. Hacia allá vamos a dirigirnos. Las cosas de Dios van a resultarnos más difícil si queremos nosotros dejar. Dejar la esclavitud para la libertad es muy difícil. Ser libres no es fácil. No es fácil. Un señor que desde los 15 años lo metieron a la cárcel y ahorita ya tiene 70 años y le dicen: vete. ¿A qué? Yo que voy a la calle, ya no conozco a nadie. Este es mi mundo, aquí están todos mis amigos, todos son mi familia. ¿Qué voy a hacer yo en la calle? Vas a ser libre. ¿Y eso qué? ¿A mí qué me importa? ¿Ustedes saben que le va a importar a alguien a los 70 años ser libre? Salir a la calle donde no conoce un mundo que es diferente al que él dejó cuando llegó a la cárcel.
Eso nos va a suceder también en las cosas de Dios. Por eso tenemos que buscar el ambiente que nos va a llevar, no solamente querer ir al cielo, sino buscar el ambiente de lo que nos va a llevar al cielo. De lo que nos va a llevar al cielo. Buscar, va a haber momentos que no nos van a agradar, momentos de oración. Dejar de ver la televisión, las redes sociales y todo para ponerte a orar, claro que no te va a gustar. Va a haber una rebeldía de todos los derechos que ya cediste al enemigo de Dios, que te va a querer jalar y vas a sentir, vas a tener una lluvia de ideas. ¿Por qué tienes que prender la tele? ¿Por qué tienes que abrir las redes sociales? ¿Por qué tienes que eso? Te van a llover en la cabeza. Por eso depende qué quieres, qué buscas. Tienes que tú aceptar, buscar lo que te lleva a eso que tú buscas. Tú tienes que querer para que no estés sintiendo esa rebeldía. Yo estoy aquí porque yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero para mí. Entonces yo aquí estoy porque yo quiero, para vencer eso de que estamos a la fuerza, que estamos obligados, que estamos en esto, para poder hacer oración, para poder quedarnos un momento en silencio, para que Dios pueda hablar, ¿sí? Un momento de soledad en la casa que tanto miedo le da a la gente, pero en los momentos, en esos lugares de soledad y de silencio es donde se puede conocer y entender más las cosas de Dios, porque Dios no pelea contra nuestro ambiente. No pelea, quieres estar ahí, ahí quédate. Entonces tenemos que buscar el silencio, la soledad, la tranquilidad, y eso en el ambiente del infierno es lo peor que puede pasarle a esas personas. Entonces el siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Qué tengo que dejar? No puedes llevarte el mal, caminar hacia Dios, pero cargando el mal, abrazando el mal. No se puede. Tenemos que soltar. ¿Qué es lo que tienes que dejar de hacer para alcanzar lo que dices que quieres alcanzar? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Yo tengo que pensar si de repente se me presenta la oportunidad de robarme algo que es muy valioso y que me puede sacar de muchos problemas económicos. Yo tengo que pensar a dónde voy. Si yo hago esto, ¿me va a llevar a donde yo quiero ir? A lo mejor sí me ayuda a cubrir deudas, pero me va a llevar a donde yo quiero ir. Si no me va a llevar a donde yo quiero ir, aunque me duela dejar una oportunidad en la cual yo hubiera podido salir de problemas, pero no me lleva a donde yo voy. Vean cómo no basta con meternos al camino. No debemos de cargar el pecado, no debemos cargar esto. No es de que no digan groserías en el templo, no es de que se porten solamente bien en el templo, no, se trata de que esa sea nuestra forma natural de vivir, esa debe ser nuestra forma natural de vivir. Por eso es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué me va a ayudar a llevar allá? ¿Y qué tengo que dejar para llegar allá? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Tienes que saber qué es lo que buscas y cuál es el camino y qué es lo que te impide llegar. Y entonces empiezas a dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer y eso te facilita el camino para llegar a donde tú quieres llegar. Si nosotros queremos llevar una doble vida, vamos a estar pensando que vamos al cielo cuando en realidad vamos a ir camino hacia la condenación eterna. ¿Sí? Por eso muchas personas no les sirve de nada la confesión, porque no tienen claridad a dónde quieren llegar o no están dispuestos a pagar el precio de lo que quieren. No están dispuestos a pagar. ¿Qué tanto lo quieres? Tanto cuanto lo quieras es lo que estás dispuesto a pagar. Si lo quieres mucho, estás dispuesto a pagar lo que sea. Si no, pues no. Va la persona y se confiesa: Padre, quiero pedir perdón a Dios porque me puse una borrachera el fin de año tremenda, pero ya me arrepentí. Le quiero pedir perdón a Dios, pero todavía tiene cervezas en el refrigerador. ¿Quieres que sea real? Tira eso. Renuncia. Sácalo de tu vida. ¿Te va a costar un chorro? Sí, pero ¿qué tanto quieres llegar a donde vas? ¿Qué tanto quieres llegar? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres para ti?
Tienes que detener tu vida para pensar qué quieres y cuánto estás dispuesto a dar o a sufrir para alcanzar lo que quieres alcanzar. Pero primero tienes que tener claridad qué quieres, qué buscas, para poder dejar lo que te estorba y hacer lo que te ayuda, aunque sientas que tu vida se vuelve un desastre, aunque sientes que todo se desbalancea, que ya no estás a gusto, que te quitaron, que quisieras esto, que quisieras un poquito de libertad. ¿Qué acaso los de Israel no querían regresarse a Egipto porque tenían ollas llenas de cebollas? Iban hacia la libertad cuesta. Si una persona quiere la libertad, ok, ¿y qué vas a hacer con tu libertad? ¿Vas a usar tu libertad para volverte a meter al pecado? Es como bañar un puerco. Bañen un puerco, ¿y qué es lo primero que va a hacer el puerco? Enlodarse, va a ir a correr a enlodarse. Por eso tenemos que dejar, antes de que alcancemos esa libertad, tenemos que dejar el mal, lo que nos impide, para que cuando seamos libres no abracemos lo que ya dejamos. Pero si no lo dejamos, entonces cuando supuestamente alcanzáramos la libertad, la vamos a utilizar para regresar. La vamos a utilizar para regresar. Cuidado, cuidado. Si quieres llenarte de este mundo, pues solamente abre las cosas del mundo. Abre tus redes sociales y piérdete en las redes sociales. Pero si quieres llenarte de Dios, tienes que conocerlo a Él. Y tienes que conocerlo para poder desearlo más. Tienes que darle más tiempo a las cosas de Dios. No sentirnos satisfechos con lo poquito que conocemos de Dios, porque es muy poco lo que conocemos de Él. Hay que conocer su voluntad para poder obedecer la voluntad de Dios. Hay que cuidarnos entonces. Vamos al cielo, tenemos que cuidarnos. Si vamos al cielo, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra manera de ver, tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. Porque dice Dios que Él es un Dios celoso, que quiere tenernos totalmente para Él. Porque Él sabe que si algo le dejamos a Satanás, nos va a hacer la vida imposible con eso poquito que le demos. No podemos dejarle nada a Satanás, no podemos permitirle nada al reino de Satanás, nada. Nada, por eso es un Dios celoso, porque todo lo contrario a Dios te va a hacer sufrir de una manera impresionante, de una manera muy grande. Entonces tenemos que cuidarnos, pues es una guerra, es una lucha, es un vencimiento personal, pero conforme va llenándose la persona del conocimiento de Dios y del deseo de Dios, va bajando el nivel de guerra, sigue sintiéndose, porque ahora para que Dios nos purifique de lo que aceptamos, tenemos que volver a sentir el deseo de eso y negarnos, y a través de eso nos va purificando y nos va arrancando del pecado. Pero necesitamos no querer pecar, no aceptar el pecado. Y cada vez que le digamos no al pecado, arranca más pecado, no arranca más. ¿Y por qué no lo arranca de tajo? Porque lo arranca en la medida que decimos con convicción el no. En esa medida, como el ejemplo que hemos puesto, una persona acaba de salir del centro de rehabilitación y se siente muy bien, se para en una esquina y llega su compadre. Hola compadre, no te había visto, y la abraza. Vente, te invito a unas cervezas. Depende de cómo diga que no. Si le dice, no sé, ándale, vente, no sé, vente, no la hagas de tal, y lo va a jalar. Si dice un no sé, no quiero, no. Pero nomás una que, no, ni una, yo no voy a tomar ya. Este es bien aguado, y se va. Depende del tipo de no. Entonces nuestro no al principio va a ser un no, pero bien tímido, bien insípido, y Dios va arrancando, y cada vez el no es más fuerte, más serio, más comprometido, más consciente, y va arrancando cada vez más de nosotros, pero depende de nosotros. Por eso es que Dios no nos quita todo de un tajo, porque nosotros no tenemos esa convicción. Sí, pero no. El mismo lo vivieron los santos, San Francisco de Asís, que le decía a Jesús, Señor, hazme santo, pero todavía no. Todavía quiero hacer cositas de estas, del mundo, del gusto, eso que me gusta.
Si te digo hazme santo, voy a dejar de hacer esto y esto y esto, y no quisiera dejar de hacerlo. Por eso es que el Señor nos va llevando poco a poco, conoce nuestra naturaleza caída, pero tenemos que ir recorriendo el camino. ¿Qué buscas? Sé consciente, tienes que quererlo fuertemente, porque si no, no vas a poder seguir los pasos de Jesús. No vas a poder seguir. Por eso tenemos que revisar nuestras amistades. ¿A dónde van las personas que son tus amigos? Si no van a donde tú quieres ir, tienes que dejar esas amistades. No es que los rechaces, simplemente no van a donde tú vas. No van hacia donde tú vas. Todos vamos buscando personas que van hacia donde nosotros vamos. Por eso la pregunta de Jesús es una bomba para nuestra vida. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Juan le responde, Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, ven y lo verás. ¿Qué significa ese dónde vives? Quería conocer la casa de Jesús. Dónde vives significa mucho cómo vives, quién eres. ¿Quién eres? Tu manera de vivir va a hablar mucho de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo vives? No cómo te cuidas cuando estás delante de ciertas personas. ¿Eres siempre así o eres así aquí y eres diferente acá? Así es la adolescencia. A los adolescentes por eso no les gusta que su mamá vaya a la escuela, porque se comportan diferentes de cómo se comportan en la casa. Lo que en su casa no se los permiten, ellos se lo permiten en la escuela. Si llega la mamá, ¿qué van a decir los amigos? Donde cambie la actitud, donde cambie la forma de ser, le van a cargar la mano a los amigos. Por eso los adolescentes, no vengas a la escuela. No vengas porque me metes en problemas con todos. Ellos tienen una imagen de mí que yo fabriqué y tal vez yo quiero que todos sigan así. Por eso nosotros tenemos que ser los mismos donde quiera que estemos. Los mismos donde quiera que estemos, porque donde quiera que estemos seguimos avanzando hacia donde vamos o vamos a retroceder, Entonces Jesús por eso les dice, vengan a ver dónde vivo para ver si quieren ir a donde yo voy. Si esto es lo que buscan, miren cómo vivo, esto es lo que buscan, esto es lo que quieres, ¿qué estás dispuesto a dejar? Uno de los apóstoles dejaron sus trabajos, Pedro dejó su barca, dejó sus redes, otros dejaron a su padre y a su madre y sus hermanos. Todos tienen que dejar algo para seguir a Jesús, no pueden cargar. Pedro no se podía llevar la barca cargando. Tienes que dejar cosas para poder seguir a Jesús. Entonces, no sigas a Jesús para pedirle de limosna que te dé un milagro. No le pidas eso, como el paralítico, abren el techo, aquellos que lo llevan al paralítico, abren el techo donde está Jesús, porque no podían meterlo y lo deslizan, lo bajan con sogas delante de Jesús. Y Jesús se va a lo más importante de él. Hijo, tus pecados te son perdonados, pero él no buscaba el perdón de los pecados. ¿Qué buscaba? Caminar. Lo que quieres es caminar, levántate y anda. Se levantó y andó. ¿Lo volvió a encontrar Jesús? No. ¿Se salvó? ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. Lo más probable es que quién sabe. ¿Tú buscas nomás un milagro? ¿Tú buscas nada más un milagro? ¿Qué es lo que buscas de él? ¿Qué es lo que buscas? Es tan absurda la persona, somos tan absurdos cuando empezamos solamente a buscar un milagro de Dios, que la persona sin conocer a Dios se acerca. Y como hemos dicho otras veces, ¿no? Quieren hacer con Dios un trueque. Señor, mira, quiero pedirte que me hagas este milagro. Y si tú me haces este milagro, te voy a traer una veladora. Es más, 3 veladoras. No que 3 veladoras, si me haces este milagro, una caja de veladoras. Imagínense a Dios, ¡wow! ¡Una caja de veladoras! Qué absurdos somos. ¿Eso es lo que buscas? Dios te lo puede dar. Así como la mamá que tiene su hijo, que nunca le habla, nunca lo visita, más que cuando no tiene para pagar la renta. Y cuando llega su hijo, ¿qué quieres ahora? ¿Dinero? Ten, vete. Y se va feliz para no regresar. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas de Jesús? ¿Qué buscas de Él? Es una bomba. Simbra toda nuestra vida, nos ubica, nos pone, nos orienta.
en un puñito de palabras, en una sola pregunta, todo lo que hace el Señor en una sola pregunta. ¿Tú qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más necesitas para salvarte? ¿Es eso lo que tú más quieres, salvarte? ¿Te subiste al barco que va a la salvación o te subiste al barco que va en sentido contrario? ¿Estás seguro de que lo que tú buscas es hacia donde te diriges? Qué importante es que podamos respondernos esto. Es que esto es lo que me gusta. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar por lo que tú quieres obtener? ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar? Jesús en la parábola, un hombre encuentra una perla grandísima, finísima, y va y vende todo lo que tiene, porque sabe que esa perla es más valiosa que todo lo que tiene. Va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Deja todo, saca todo, vende todo. También nosotros tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que detenernos. ¿Tú eres de los que pecan y enseñan a otros a pecar? ¿O tú eres de los que ya van en camino de santidad y enseñan a otros el camino de santidad? ¿A dónde te diriges y a dónde llevas a los que se acercan a ti? ¿A dónde? Cuando nosotros iniciamos a una persona en un pecado, nos sale carísimo eso, porque es un hijo de Dios. Yo nomás le dije y él aceptó. ¿Participaste? Tú eres parte de la causa por lo que esta persona entró y conoció este vicio. Pagarás. Pagarás. Iniciaste a alguien en el uso de la pornografía porque quisiste ver unas películas que lo tenían. Alguien más lo vio, pues pagarás. Tus hijos lo vieron y pensaron que era normal. Pagarás. ¿A dónde vas? Estás haciendo lo que dices, que lo que haces colabora para que te lleve a donde tú quieres. Si es el reino de los cielos, el cielo, lo que estás haciendo colabora o no colabora. Entonces también tenemos que pensar, ¿eres de los que pecan y enseñan a pecar? ¿O eres de los que ya no pecan y ya enseñan a otros a no pecar? Al menos estar en la lucha, dispuestos a todo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Qué tanto quieres el cielo? ¿Qué tanto quieres salvarte? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a pagar y a sacrificarte con tal de llegar a la santidad? Porque la santidad es la que nos lleva al cielo. ¿Hasta dónde? ¿Eres de los que pecan y hacen pecar o eres de los que ya no pecan y ayudan a los demás a no pecar? Piensen, pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos para que tengamos claridad. ¿Qué es lo que queremos? Y si vamos a llegar viviendo como vivimos, a donde queremos llegar. O vamos a terminar donde nunca hubiéramos querido llegar. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.